Era poco después de la medianoche en una tranquila noche de viernes. Mi esposo estaba absorto en un juego virtual en nuestra sala, mientras yo me sentaba en la mesa del comedor, terminando un trabajo que había traído a casa. De repente, él sugirió algo que me sorprendió. Pensaba que deberíamos empezar a vivir separados. Sus palabras me dejaron atónita, y le pedí una explicación. Claro, teníamos nuestras dificultades, pero nada que pareciera lo suficientemente grave como para justificar un cambio tan drástico. Merecía saber por qué. Me llamo Anna, y esa noche, en mi cumpleaños número 33, mi esposo, plena conciencia de los tratamientos de fertilidad que había estado recibiendo, soltó una bomba. Sin siquiera apartar la vista de su juego, dijo: acabas de cumplir 33, ¿verdad? Si te quedas embarazada ahora, sería considerado un embarazo de alto riesgo. He decidido que es mejor que dejemos de intentar tener hijos. Luego, de manera casual, agregó: por eso quiero volver a vivir con mi mamá. Estaba desconcertada. ¿Cómo su decisión de dejar de intentar tener hijos llevaba a que viviéramos separados? ¿Y por qué? De todos los lugares, mudarse con su madre. Llevábamos casados 4 años, y aunque apreciaba la idea de disfrutar un poco más de nuestro tiempo juntos como pareja, él había estado ansioso por formar una familia, siendo el menor de 3 hermanos, cada uno con 3 hijos. A menudo sentía la presión de mantener el ritmo y tener hijos mientras aún estaba joven y lleno de energía, así que habíamos comenzado a intentarlo. Pero después de un año sin éxito, él sugirió de manera tajante que el problema podría estar en mí. Sus palabras dolieron, pero aún así fui a ver a un ginecólogo. Los resultados confirmaron una condición que dificultaba que pudiera concebir. Fue un golpe, especialmente porque no había experimentado ningún síntoma. Sin embargo, el médico me aseguró que no era imposible concebir de manera natural. Más tarde esa noche, cuando compartí la noticia con mi esposo, casi parecía complacido consigo mismo. Sabía que eras tú, dijo, la frustración filtrándose en su voz. Su falta de empatía me golpeó fuerte, pero le recordé con calma que el médico había dicho que la concepción todavía era posible. Él me despidió con un frío: me parece imposible. Su sugerencia de vivir separados ahora se sentía como una escapatoria impulsiva, nacida de la decepción, una forma de cortar los planes que alguna vez compartimos. Esa conversación fue un punto de inflexión, uno que me dejó cuestionando el futuro de nuestro matrimonio y si todavía estábamos en esto juntos. Su repentina decisión unilateral me dejó hirviendo de ira. ¿Sabes? También podrías tener un problema, le respondí, mis palabras golpeando un nervio y aumentando la tensión entre nosotros. Mi esposo, levantando la voz por la frustración, respondió bruscamente: Anna, está claro dónde está el problema. ¿Cómo te atreves a intentar echarme la culpa? En un arrebato de ira, golpeó sus puños sobre la mesa, el fuerte golpe resonando ominosamente en la habitación. Retrocedí, sorprendida por la intensidad de su explosión. Sus siguientes palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo: eres solo un fracaso, incapaz de concebir un hijo. Con eso, se fue a nuestra habitación, dejándome de pie junto al fregadero, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras lavaba los platos. Entendía que su dura reacción provenía del shock y la frustración. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que si pudiéramos tener un hijo, podría reavivar la alegría y la conexión que habían comenzado a desvanecerse en nuestro matrimonio. Con una nueva determinación, decidí intensificar mis esfuerzos para concebir, convencida de que esto restauraría el amor y el afecto que mi esposo una vez tuvo por mí. Mis visitas al ginecólogo se convirtieron en una parte regular de mi rutina, pero con cada cita, mi ansiedad aumentaba. A pesar de seguir meticulosamente mis días fértiles y enfocarme intensamente en cada posibilidad de concepción, el éxito continuaba eludiéndonos. Una mañana, sintiendo un destello de esperanza, sugerí: intentemos de nuevo esta noche. Sí. Su respuesta fue inesperadamente despectiva. ¿No es un poco incómodo sacar esto tan temprano en el día? Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza. Podría parecer extraño, pero ¿no debería esta conversación sentirse natural para una pareja? Intentando reprimir mis emociones, presioné suavemente: ¿no quieres un hijo también? Pero él respondió con una dura verdad que me golpeó como un puñetazo. En realidad nunca quise un hijo. Es demasiado caro. Mi hermano dijo que un hombre de verdad tiene una esposa e hijos. Así que pensé que intentaría, pero ahora, como no está sucediendo por tu culpa, tengo una excusa respetable para no preocuparme más. Desde ese momento, cualquier intento de involucrarlo fue recibido con excusas despectivas: estoy ocupado, o estoy cansado. Mientras tanto, yo también estaba igual de ocupada y agotada del trabajo. Cada rechazo se sentía como otro golpe a mi autoestima como mujer, desgastando la esperanza a la que me aferraba tan desesperadamente.
Últimamente, se había sumergido cada vez más en los videojuegos en línea, a menudo quedándose despierto hasta tarde en la noche. A medida que se sumergía más en su mundo virtual, nuestra vida íntima se reducía, dejándome reflexionar sobre el abismo emocional que se había formado entre nosotros. Nuestras interacciones diarias se habían vuelto escasas, reducidas a breves intercambios que reflejaban la creciente distancia en nuestra relación. Parecía como si mi esposo hubiera perdido interés no solo en formar una familia, sino también en nosotros como pareja. A pesar de esto, continué mis frecuentes visitas al ginecólogo para los tratamientos de infertilidad. La clínica estaba llena de actividad, repleta de parejas enfrentando desafíos similares. Las salas de espera estaban abarrotadas de rostros ansiosos, muchos soportando esperas de 5 horas, incluso con cita. Había un extraño consuelo en ver a otros enfrentando las mismas luchas. Ocasionalmente, atrapaba un vistazo de una pareja saliendo de la oficina del médico, la mujer acariciando tiernamente su abdomen mientras su pareja ofrecía apoyo, sus rostros iluminados por un suave resplandor de anticipación esperanzadora. Quizás acababan de recibir la noticia que anhelaban, un embarazo. Tales escenas profundizaban mi anhelo. Deseaba desesperadamente experimentar esa alegría, esperando que pudiera acercarnos más y revivir el amor y la felicidad que una vez definieron nuestro matrimonio. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron cuando supe que un tratamiento adicional sería complicado a menos que mi esposo también se sometiera a pruebas. Me encontraba en una encrucijada, lidiando con la incertidumbre sobre cómo avanzar. Quizás, pensé, nuestros esfuerzos fueron en vano después de todo. El camino de regreso desde la clínica de ginecología siempre se sentía especialmente pesado, un recordatorio solemne de las luchas que nos aguardaban. La ruta familiar a casa a menudo se difuminaba mientras contenía las lágrimas. Un día, al pisar la carretera principal, mi triste ensueño se interrumpió bruscamente por una vista inesperada, una anciana con atuendos llamativos y de colores brillantes, con el rostro audazmente maquillado. Al principio, apenas la reconocí, pero había algo extrañamente familiar en su presencia. Podría ser, a pesar de vivir en la misma ciudad, rara vez cruzaba caminos con mi suegra, y esta figura vibrante no se parecía en nada a la mujer conservadora y sobria que recordaba. Sin embargo, el distintivo lunar en su mejilla era inconfundible. Mi suegra había experimentado una transformación dramática, abrazando un estilo que contrastaba agudamente con su habitual modestia. Tomada por sorpresa, me fundí de nuevo en la multitud, observándola en silencio desde la distancia. Mi suegra era una figura enigmática, que se imponía estándares indulgentes mientras a menudo lanzaba juicios severos sobre los demás, sus palabras agudas dejando profundas marcas. Ser testigo de su inesperada transformación en tal esplendor público era un espectáculo desconcertante que me distrajo momentáneamente de mis propios problemas. Ella mimaba a mi esposo, su hijo menor, con una afectuosa ostentación, un marcado contraste con sus interacciones más distantes y críticas con sus otros hijos, a quienes frecuentemente etiquetaba como meras cargas financieras. Este trato desigual había sembrado semillas de resentimiento, particularmente en mi cuñado. El año pasado, cuando mi suegro perdió su batalla contra el cáncer, las dinámicas familiares se volvieron aún más tensas a medida que surgieron discusiones sobre sus arreglos de vivienda. Tanto su hijo mayor como el segundo, junto con sus familias, claramente se negaron a que ella se mudara con ellos. Me había preparado para la posibilidad de que nosotros asumiéramos esta responsabilidad, pero ella sorprendió a todos al declarar su intención de vivir sola mientras su salud se lo permitiera. Su reacción al ser algo rechazada, ya fuera por amargura o simplemente por su naturaleza innata, fue vehemente. Ella reprendió públicamente a sus hijos por lo que percibía como ingratitud, acusándolos de explotarla financieramente. Luego tomó la mayor parte de la herencia, ignorando cualquier noción de distribución justa. A pesar de los numerosos intentos de mi esposo y de mi cuñado para discutir la división de la herencia según las normas legales, ella se mantuvo obstinada, completamente establecida en sus maneras. Incluso cuando intenté intervenir, me despidió de manera brusca, diciéndome fríamente: "No tengo interés en llevarme bien contigo, así que mantente alejada de mi casa". Comparado con las acaloradas disputas que tenía con sus otros hijos y sus esposas, yo me encontraba en una situación algo más tranquila. Un día, la vi entrar en una tienda sin notar mi presencia. Esta imagen de ella era difícil de reconciliar con la mujer que había conocido. Esa noche, debatí si debía informar a mi esposo sobre la salida secreta de su madre, pero finalmente decidí no hacerlo. Después de todo, ella era una adulta independiente, libre de tomar sus propias decisiones sin mi juicio. Desde entonces, la he visto ocasionalmente, pero siempre elegí ignorar su presencia. Pasó el tiempo,
y a medida que se acercaba mi cumpleaños, mi esposo sugirió inesperadamente que deberíamos empezar a vivir separados. Curiosa y algo inquieta, le pregunté si había alguien más, a pesar de que sus días típicos transcurrían en casa, absorto en videojuegos. La idea persistía. ¿Podría mi suegra ser simplemente una cobertura para otro motivo? Mientras reflexionaba sobre las posibilidades, una extraña sensación de calma me invadió, casi empujándome a reírme de la absurdidad de la situación. Cuando se le confrontó, mi esposo admitió con franqueza: bueno, hay una chica en mi grupo de juegos que me parece interesante. Esta revelación, aunque impactante, aclaró mucho sobre su reciente desapego y nuestra relación en decadencia, dejándome reflexionar sobre nuestro futuro con una mezcla de resignación y humor inesperado. La absurdidad de todo esto me golpeó mientras reflexionaba sobre la relación virtual de mi esposo. Podría ser solo una fachada en línea, podría incluso ser un hombre pretendiendo ser una mujer. Encontré toda la situación ridícula. Sin embargo, él era una persona racional capaz de tomar decisiones sensatas, así que su repentina propuesta de separación me dejó perpleja. Solo prefiero vivir con mi mamá que vivir contigo, reiteró, sus palabras impregnadas de una fría simplicidad que me dejó confundida y herida. ¿Por qué la elegirías a ella sobre mí? ¿Me resentiste? ¿Se ha desvanecido nuestro amor? Estas preguntas me atormentaban mientras buscaba explicaciones para aliviar el dolor en mi corazón. No había terminado de expresar mis preocupaciones cuando un agudo dolor atravesó mi pecho, el miedo de que ya no me necesitara. Una mujer incapaz de tener un hijo debido a la infertilidad que me carcomía los pensamientos. Conteniendo las lágrimas, esperé su respuesta. No, no realmente, dijo con desinterés. Su respuesta indiferente me sorprendió. ¿No lo mencioné antes? Ya no estoy enfocado en tener hijos. Necesitamos encontrar otra forma de asegurar nuestras finanzas. ¿Dinero?, repetí, mi voz temblando de incredulidad ante sus inesperadas palabras. Asintió solemnemente, elaborando su plan. Se trata de la herencia de mi mamá. Mis hermanos son oportunistas. Intentarán reclamar una parte mayor de la herencia de mamá argumentando que tienen más hijos. No lo permitiré. ¿Quién está siendo oportunista aquí?, pensé, mordiendo mi lengua para contener mi frustración. Pero tu mamá está perfectamente sana. ¿No es prematuro discutir su herencia? Por eso mi mamá no te quiere, pero me mima a mí. Si me mudo con ella ahora, será ventajoso para asegurar la herencia. Ella probablemente tiene una parte significativa de la herencia de mi papá guardada para ella, así que no tendré que trabajar duro y podré vivir cómodamente. Sus palabras, entregadas con un tono burlón, revelaron sus verdaderas intenciones, dejándome atónita. Entonces, querías un hijo para asegurarte de que alguien se preocupara por ti en la vejez, y como eso no es posible, ¿ahora apuntas a una mayor parte de la herencia de tu mamá? Esperaba que mis sospechas estuvieran equivocadas, anhelando alguna explicación menos cínica para sus acciones. Con el corazón pesado, confronté a mi esposo, con la esperanza desesperada de una respuesta diferente, una que pudiera reparar la creciente brecha entre nosotros. Una vez más, James destruyó mis expectativas. Por supuesto, afirmó. Los hijos están destinados a cuidar de sus padres. Si me mudo con mamá ahora, podría asegurarme toda la herencia. De repente, el intenso vínculo entre James y su madre hizo clic en mi mente, parecía superar todo lo demás, incluyendo cualquier sentido de justicia o compasión en sus planes. Me quedé en un silencio atónito mientras él añadía casualmente: una vez que mamá fallezca, volveré a vivir contigo. Mientras no puedas tener hijos, administras nuestro hogar a la perfección y traes un ingreso constante. Esa fue la gota que colmó el vaso. Está bien, entonces, hagamos un divorcio, exclamé, interrumpiéndolo. La idea de aceptar vivir separados solo para reconciliarnos después, como si nada hubiera ocurrido, era absurda. James estaba tratando nuestro matrimonio como una mera conveniencia. La realización me golpeó fuerte. Entendía que su posición como el hijo menor podría haberlo llevado a cierto mimado por su familia, pero este plan era egoísta más allá de lo creíble, y ya no podía pasarlo por alto. En ese momento, cualquier afecto que alguna vez había sentido por él se evaporó. Contratemos a un abogado para dividir nuestros bienes de manera justa y vayamos por caminos separados, declaré con firmeza. Divorcio, nunca mencioné el divorcio, podemos simplemente vivir separados. Contratar a un abogado parece excesivo, respondió James, claramente sorprendido por mi determinación. No, tú también te sentirás mejor siendo soltero, contratase, resuelta. No estaré satisfecha a menos que dividamos todo equitativamente por medios legales.
Incluir a un tercero asegurará que no haya problemas en el futuro. James sonrió con arrogancia, un atisbo de suficiencia en su expresión, y luego concedió: tienes un buen punto. Si aseguro una buena parte de la herencia de mamá, mi jubilación será cómoda y podría incluso considerar volver a casarme. Solo asegúrate de que no te arrepientas, le respondí con dureza. Igualmente. No cuentes tus pollitos antes de que nazcan, replicó, sugiriendo que yo también podría arrepentirme de mi decisión. Al día siguiente, recibí una recomendación de un abogado de una amiga que había navegado recientemente su divorcio. No perdí tiempo en concertar una consulta, decidida a avanzar con claridad y proteger mis intereses en esta situación que se desarrollaba. Tomé los pasos necesarios para informar a nuestro arrendador que solo James se mudaría y organicé a los mudanceros para facilitar su partida. Estaba organizando estos detalles cuando escuché a James por teléfono con su madre, emocionado hablando de sus planes de mudarse con ella y asumir sus responsabilidades como su hijo. Me impactó lo casual que había abordado el tema de nuestra separación conmigo, sin siquiera asegurarse de que su madre estuviera de acuerdo. Aunque le aseguraba que estaba emocionada por la perspectiva de vivir juntos, todo me parecía bastante preocupante. Sorprendentemente, a medida que avanzamos con el proceso de divorcio, las cosas progresaron rápidamente. Originalmente habíamos planeado una división equitativa de nuestros bienes, pero mi abogado experimentado logró asegurarme el 80% de los activos. Dadas las motivaciones egoístas de James para nuestra separación, no sentí ningún remordimiento por reclamar esta mayor parte. Solo 5 días después de finalizar el divorcio, con James de regreso en casa de sus padres, me estaba instalando en una tranquila noche en mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era James, sonando desesperado. Por favor, ayúdame. Volvamos a casarnos, suplicó. Luego confesó que no quedaba herencia, su madre había malgastado todo en lujosos viajes a clubes de striptease. Ella ahora está arruinada, continuó. Lo peor es que está hundida en deudas y ha incluso hipotecado su casa. Oh, ¿en serio? Eso es duro, respondí, sin poder ocultar la diversión en mi voz. Había visto a su madre frecuentando esos establecimientos, cuyos altos precios estaban exhibidos en los carteles afuera. Cada vez, parecía gastar de manera desenfrenada. Desde que James se había absorbido en sus juegos en línea y había descuidado visitar a sus padres, su madre aparentemente había abrazado por completo la vida nocturna. Había agotado no solo la herencia de su difunto esposo, sino también sus ahorros para la jubilación, ahora ahogada en deudas por numerosos préstamos. ¿Por qué no me dijiste sobre esto?, pregunté, aunque sabía que nunca fue realmente mi lugar intervenir en los asuntos financieros de su familia. Siempre he respetado los pasatiempos de los demás. Por ejemplo, nunca interferí con tus videojuegos. James, sorprendido por la acusación, rápidamente cambió de tema. Ella me está presionando para asegurar todo a mi nombre, pero eso simplemente no es factible. ¿Podrías compartir parte del acuerdo de divorcio conmigo? Si todavía estuviéramos casados, ¿seguiría siendo nuestro dinero?, respondí con firmeza. No. ¿Por qué lo haría? Dices que me amabas, ¿no te conmueve mi problema? Mis sentimientos cambiaron cuando sugirió que nos separáramos. Está claro que tu interés radica en mis finanzas. Reunirnos no es algo que consideraría, respondí firmemente. Eso es injusto, mamá está reclamando mi cheque de pago entero, insistiendo en que es deber de un hijo apoyar a sus padres, siempre me ha tratado bien. James lamentó, su voz pesada de desesperación. Sin embargo, su necesidad inherente de ser el centro de atención, reflejando el comportamiento de su madre, los hacía bastante similares, ambos eran responsables de su situación. No sentí ninguna obligación de ayudarlo. Estamos divorciados ahora, somos prácticamente extraños. Maneja tus asuntos familiares de manera independiente, le aconsejé con calma, ofreciendo una sonrisa reconfortante mientras terminaba la llamada y bloqueaba su número. Me puse en contacto con mis excuñados para informarles sobre los recientes desarrollos y los problemas continuos de James con su madre. Ellos expresaron simpatía y acordaron abordar el asunto con él más tarde. Un hermano me reportó que los hermanos de James habían hecho una visita dramática a la casa de sus padres. Esta actualización me llevó a cambiar las cerraduras de la puerta como medida de precaución y considerar mudarme. Mientras revisaba opciones de bienes raíces, noté un anuncio de la venta de la casa de los padres de James. Aunque estaba curiosa sobre sus circunstancias, elegí priorizar mis nuevos comienzos. Aspiraba a encontrar un departamento que aceptara mascotas, anhelando una vida tranquila y sin cargas, quizás junto a un encantador compañero felino.